Ok, entonces, definición de suma de Riemann, ¿no? El capítulo, digamos, general se llama integrales definidas. Integrales definidas. Eso es lo que uno quiere, definir. Definidas, así se llama, ¿no? Pero para esto, lo primero que vamos a ver es una definición de suma de Riemann. Vamos a suma de Riemann. Sumas de Riemann. Riemann. Bueno, ustedes pueden mirar en Google quién fue este señor Riemann, ¿no? Bueno, vamos a considerar una función, sea f, una función que es acotada, f, que va en un intervalo AB en R. Una función acotada. Acotada. Tiene límite, acotada. Entonces se llama partición. Primero vamos a definir lo que se llama partición. Se llama partición de AB. De AB. A un conjunto finito. A un conjunto finito. Que le vamos a escribir así, ¿no? P de partición. Entonces, primero tú le colocas un X0, un X1, por ejemplo, un X2, y así sucesivamente. El último va a ser Xn. Entonces, una partición del intervalo es un conjunto finito de esa forma, donde el primer término X0 es el punto A. Entonces, el primer punto X0 corresponde al A. Y el X0 es menor estricto que el X1. El X1 es menor estricto que el X2, y así sucesivamente. Son todos menores estrictos que el Xn menos 1. Y el Xn menos 1 es menor que Xn. Pero justamente el Xn, que es el punto final, coincide con el punto final del intervalo. Entonces, eso se le llama partición. Nada más que eso, ¿no? Ahora bien, algunas observaciones cuando uno tiene una partición de un intervalo. Seguimos con algunas definiciones. Por ejemplo, primero, vamos a definir el numerito delta x sub i, así, delta x sub i. Se define como número que está a la derecha, como x sub i menos x sub i menos 1. O sea, esa es la longitud del iésimo intervalo, donde el i varía desde 1, 2 hasta n. A eso se le llama delta x sub i. O sea, me explico con un dibujo, mira. Porque tu función podría ser esta, ¿no? A ver. Supongo que fuera esta tu función, que está pintada de azul. Vamos a pintar de azul la función. Ahí, qué sé yo. Entonces, tú acá abajito, ¿no? Ahí. Aquí va a tener, porque está la función varía de A a B, entonces este va a ser el X0. El X0 corresponde al A. Por ejemplo, aquí puede tener el X1. Por aquí el X2. No tienen por qué tener la misma longitud. Ahí el X2, por ejemplo. Etcétera, ¿no? Por aquí puede tener el Xn-1, por ejemplo. Por ahí puede tener el Xn. Entonces, ¿qué es lo que es esta longitud que hay de aquí a aquí? La longitud del primer intervalo se llama delta x1. ¿Ve? Cuando el i vale 1, tendría x1 menos x0. El segundo subintervalo aquí se le llama delta x2. ¿No?
Y así sucesivamente. Este de aquí se le va a llamar delta XN. Entonces te corresponde a la longitud del 10º intervalo. Si tú quieres, aquí tú lo puedes, estás como particionando, ¿viste? Estás haciendo una partición del intervalo. Algo así. Ahora, se llama norma de P, ¿no? Se llama norma de P al número, este es P de mayor, P de la partición, al número, el máximo delta que está aquí, se le llama norma de P, entonces, si tú buscas cada una de estas longitudes, la mayor de estas longitudes que tú tienes aquí, se llama la norma de la partición. Entonces, esto acá son definiciones nada más, ¿eh? Se coloca con una doble barra. Entonces, el máximo de estos delta XY, donde el I varía de 1 a n, se le llama la norma de la partición. Va a depender, obviamente, de tu función. Ahora, vamos a decir que la partición es regular si la longitud de cada uno de estos subintervalos que estoy considerando tienen la misma anchura. Entonces, observación 3. Vamos a decir, diremos que P es regular, que P es una partición regular, P es regular. Son regular. Bueno, si el delta X sub I no depende de I, va a ser igual delta X para cada I. Son todas las longitudes iguales. Y ese delta X simplemente es B menos A partido por N. A eso se le llama regular. Y eso es para cada I variando desde 1, 2 en adelante. O sea, estas longitudes son todas iguales. Y la longitud es B menos A partido por N. Bueno, en este caso, el X sub I uno puede probar que el X sub I es fácil darse cuenta. Es A más I por delta X. Donde el I varía desde 1 en adelante. O desde 0 en realidad. 0, ¿no? En adelante. Eso. Ahí tenemos una partición que se llama regular. ¿Ok? Partición regular. Son todas las longitudes iguales aquí. Ahora bien, esa observación 3, observación 4. Vamos a trabajar con particiones regulares en general. Entonces se llama suma de Riemann. Se llama suma de Riemann. De Riemann. Al número. Que lo vamos a escribir así. Esta sumita que estoy escribiendo aquí, con I variando de 1 a n, de f de c sub i por delta x sub i. Si ustedes lo desglosan un poquito esto, ¿qué es lo que sería? Cuando el I vale 1, tienes f en c sub 1. Bueno, lo voy a escribir así mejor, ¿eh? Dejémoslo así. Y no. Donde el c sub i es un número arbitrario que pertenece al intervalo x sub i menos 1, x sub i, ¿no? Para cada i. Para cada i donde corresponda el i, pues el i varía desde 1, 2,
1 en adelante. Ahora, vamos a hacer al tiro una nota aquí. Bueno, ¿esto qué significa? Observación. Bueno, observación. Así que ya dije observación, ¿o no? Tengo observaciones. Observación de la observación. Bueno, esta sumita, que está aquí para que se den cuenta qué es lo que es, con i variando de 1 a n, de f en c sub i, por delta x sub i. Si ustedes la desglosan, cuando el i vale 1, tengo f en c1, por delta x1, más, cuando el i vale 2, tendríamos f en c2, por delta x2. Bueno, y así sucesivamente. Cuando el i toma valor n, voy a tener f en cn por delta xn. Ahora bien, si ustedes hacen un pequeño dibujo, como que habíamos hecho anteriormente, no, ahí no voy a alcanzar a hacerlo aquí. Vamos a ver, a ver. Entonces ponte tú que aquí está el x0, ahí está el x1, ahí tuviera el x2, el x3, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí puede estar el xn-1, y ahí está el xn, por decirte algo. Y tu función fuera esta. Ya la que está pintada azul ahí, ya. Por decirte algo. Entonces ahí tú tienes tu función y igual f de x. Entonces, yo a partir del x0, trazo estas rectitas que aparecen ahí. Aquí está el x2, aquí está el x3, y así sucesivamente. Por aquí está el xn-1. No me quedó muy bien. Ahí está el xn. Entonces, mira, ¿qué es lo que sería este numerito que está acá? Lo voy a pintar de rojo. ¿Qué sería este numerito de ahí? Lo que pasa es que tú te das un C1. ¿Qué es lo que será C1? C1 es un número cualesquiera que se encuentra entre C1, el i vale 1, entre el x0 y el x1. Está en ese intervalito, entre el x0 y el x1. Ahí está C1. Entonces, ponte tú que lo eliges aquí. C1. Entonces, el f en C1 es su imagen aquí, su imagen. Entonces, f en C1 es su imagen. Y delta x1 es la altura, perdón, el ancho de ese rectangulito. Ese es delta x1. Entonces, lo que estoy calculando aquí en realidad, ¿sí?, el ancho de ese rectangulito. Llámale R1 si tú quieres a este rectángulo. R1. Entonces, este es área de R1. Si fuera positiva la función, sería el área del primer rectángulo. Por ejemplo, ¿qué es lo que será C2? C2 es un número cualesquiera que se encuentra entre x1 y el x2, un número cualesquiera. Entonces, entre x1 y x2 tú te das un C2. Suponte tú que C2 fuera ese, ¿vale? Ahí te da un número cualesquiera. Pero ahí tienes C2. Calcula la imagen de él. Ahí estaría tu imagen. Y después el ancho de ese rectangulito, delta x2. Y calculas el área de ese rectángulo. Llámale R2 a ese rectángulo. Entonces el segundo, si fuera positivo, el segundo numerito va a ser el área del rectángulo de R2. Bueno, y así sucesivamente. Más, qué sé yo, aquí tendría que ser el área del rectángulo Rn. Entonces, si hago la suma de todos los rectángulos,
En realidad estoy aproximando el área bajo una curva, la curva azul. No quiero rayar más porque si no se va a quedar re complicado ahí. Pero eso es lo que significa esta suma de Riemann. Esto en general. Entonces, cada uno de estos pedacitos, si la función fuera positiva, si porque no tiene por qué ser positiva, en este caso es positiva. Entonces uno lo interpreta como área, una suma de área de rectángulos. Entonces, a medida que si el n fuera más grande, si este n fuera grande, va a ser mejor la aproximación del área bajo la curva. Porque uno quiere en realidad el área bajo la curva. El área bajo la curva me va a dar un sentido de integral definida que vamos a ver más adelante. Bueno, en general eso se llama suma de Riemann, ¿no? Ahora bien, cuando este numerito que está acá, este numerito que eso corresponde al máximo de tu función en cada subintervalo, entonces tengo una suma superior. Si ese numerito corresponde al mínimo, tengo una suma inferior. Son nombres nada más, ¿eh? Entonces, definición o observación. Una observación nuevamente. Notas. Primero. Si f en c sub i es el mínimo de f en cada subintervalo en x sub i menos 1, x sub i, para cada i, entonces ese numerito, este es chiquitito, que va a ser la suma de f en c sub i por delta x sub i, con i variando de 1 a n, se llama suma inferior. Se llama suma inferior. Ahora, ¿por qué se llama suma inferior? Bueno, ahí se van a dar cuenta. Observación 2. Bueno, caso contrario. Si f en c sub i es el máximo de f en cada subintervalo en x sub i menos 1, x sub i, para cada i, entonces el numerito, la suma de Riemann, entonces le vamos a llamar S mayúscula, va a depender de n en realidad. Este depende de n, ts depende de n. La suma superior, este numerito, en la suma, con i variando desde 1 a n, de f en c sub i por delta x sub i, que es un s que depende de n, se llama suma inferior, suma superior. Suma superior. ¿Ok? Va a depender evidentemente depende de n. O sea, si usted hace un pequeño dibujo, a ver cómo será, ¿eh? Se hace un pequeño dibujo, mira, una nota para que vean geométricamente. Suponte tú que aquí quieres calcular suma inferior. Y la función fuera positiva, ¿ya? Ya vamos a hacer la misma. Y aquí voy a hacer una suma superior. Ya, de azul voy a pintar la función.
Supongo que tu función fuera parte de ahí, ya se dejó. Y la función aquí es la misma. Supongo que es la misma. Y bueno, ustedes escriben la misma función. Entonces aquí abajito, aquí tengo el x0. Ahí está el x0. Segundito que aquí, este es el x1. Para decirte algo. Por aquí tengo el x2. Bueno, y así sucesivamente. Ahí. Me queda muy bueno, ¿no? Bueno, no importa. Xn-1. Y por aquí el xn. Voy a dibujarlo más hacia arriba. Ah, se me fue. Qué fome. No era la idea. Ahí. Ya ese. Supongo que fuera la misma, ¿eh? La función es la misma. Y ahí está el xn. Entonces, entre el x0 y el x1 yo tengo que tomar el mínimo. Voy a pintar de rojo. Entre x0 y x1 tomo el mínimo. Entonces, ¿cuál es el mínimo entre x0 y x1? El mínimo se encuentra en la izquierda aquí. Entonces, eso va a ser el mínimo. Voy a calcular esa área. El área de ese rectángulo. Pues entre x1 y x2 busco el mínimo. ¿Dónde está el mínimo? Parece que estuviera aquí el mínimo, ¿no? En el extremo superior. Y ahí yo trazo el área esa. Siempre busco los mínimos. Por ejemplo, aquí entre xn-1 y xn, el mínimo se encuentra en el límite inferior. Ahí. Y calculo esa área. Entonces aquí lo que tengo es suma inferior. Pero por ejemplo acá, suponiendo que es la misma función, aquí está el x0, para que se den cuenta nomás lo que ando buscando. Este es el x1, el x2 estaba por aquí. ¿Ya? Por aquí teníamos xn-1 y por aquí el xn. Entonces, entre el x0 y el x1 yo busco el máximo ahora. El máximo se va a producir en el extremo derecho. Entonces voy a calcular el área de ese rectángulo. Después entre x1 y x2, entre x1 y x2, supongo que fuera eso, yo busco el máximo. Y el máximo se produce aquí arriba también. Entonces busco esa área. Y así sucesivamente. Pues acá, por ejemplo, entre el xn y xn, xn-1 y xn, el máximo se produce aquí. Entonces aquí busco el máximo. Y se calcula esa área. Entonces aquí lo que tú tienes, aquí tienes lo que se llama suma inferior, que depende de n. Y acá tienes la suma superior. Es evidente que la suma inferior, cuando f es positiva, va a ser, está por debajo, pero se llama suma inferior porque todas las áreas las calculo por debajo del área bajo la curva. Y cuando yo hablo de suma superior, las áreas están por arriba. Entonces, cuando el n es grande, la aproximación va a ser mejor. Observe lo siguiente aquí, porque es una cosa que lo vamos a ver siempre. Suponte tú que la región R, tu región R, suponte tú que la F fuera positiva también. Si tu región fuera así, son todos los elementos XY en R2, tal que el X varía entre A y B, y el Y varía entre 0 y tu función, suponiendo que la función fuera positiva. O sea, el área bajo la curva azul. Entonces, la pregunta es, ¿cómo definir el área de R? ¿Cómo definir el área de R? Entonces, esa es la pregunta que lo vamos a hacer más adelante. Bueno, en cualquier caso,
Siempre la suma inferior será menor o igual al área de la región, área de R. Y será menor o igual a la suma superior. Para cada n, ¿no? Entonces la idea es que a medida que el n es grande, a medida que estoy escribiendo. Bueno, a veces, no siempre, a medida que el n es grande, tú ves que a medida que n es grande, las aproximaciones son mejores, grande. El Sn se va a aproximar al Sn mayúscula. Evidentemente, esta aproximación lo vamos a definir como el área de la región R. Esa es la idea, ¿eh? Y el área de esa región es una integral definida. Para allá vamos, ¿no? Pero para que ustedes lo vean más o menos geométricamente, cuando tengo una suma inferior, cuando tengo una suma superior. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces uno dice que la función es integrable si estos límites existen cuando el n tiende al infinito. Y uno puede calcular el área de una región. O sea, el área de la región R, el área bajo la curva, uno dice. Bueno, vamos a un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Ustedes me van a ayudar. Dice una función pequeña, ¿no? O sea, f es una función que va del intervalo 0, 1, ¿no? En R. Supóngase que fue una cuadrática. Un ejemplo, una función cuadrática. Entonces se pide encontrar la suma inferior y la suma superior para la siguiente partición. Yo voy a hacer una partición P, que es la partición que voy a dar aquí. 1, esa partición. Y 2, sí, la partición P más fina, tiene más, el n es más grande. 0, 1/4, 1/2. Y aquí voy a colocar 3/4. 1. Entonces, encontrar la suma superior, la suma inferior para esta partición. Solamente voy a hacer el 2 así, ¿eh? Solución, eso se lo dejo de tarea. Para 2 así. Ya, chiquillos, vamos a hacerlo. Denme un minutito, ¿eh? Un minutito nomás.
Ok, hemos vuelto. Entonces se pide la suma inferior y suma superior para cada una de estas particiones. Entonces, mira, vamos a definir aquí la suma inferior primero. Pero antes de eso, tú, como tienes esta partición, el primer valor, que se llama x0, evidentemente el 0 ahí. Después tienes el x1, que vale un cuarto. El x2 es un medio. El x3 tendría que ser 3 cuartos. Y el x4 vale 1. El último valor siempre tiene que ser el límite superior. El límite inferior, 0 es el primero. El límite superior, 1 es el último entero. Pero para estos dos, tú necesitas calcular el delta x1. Y el delta x1, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí estamos, mira. Yo lo había definido antes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ahí. Los delta x sub y están dados por esta expresión. Siempre va a ser x sub y menos x sub y menos 1, la anterior. Eso es lo que estaba haciendo yo acá. Entonces, si tú quieres, que lo que va a hacer este es el x1 menos el x0. Y si sacas la cuenta es un cuarto. Después con estos dos, tú calculas el delta x2. Y el delta x2, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, x2 menos x1. O sea, un medio menos un cuarto. Eso es un cuarto también, ¿no? Un medio menos un cuarto. Y eso también vale un cuarto. Después con esos dos, tú calculas el delta x3, que va a ser x3 menos x2. Bueno, el x3 es 3 cuartos. 3 cuartos menos un medio. ¿Cuánto vale esa cosa? ¿Cuánto es 3 cuartos menos un medio? ¿Están ahí o no? Sí. ¿Un cuarto nuevamente? Un cuarto nuevamente, sí, un cuarto. Y finalmente con esos dos numeritos tú calculas el delta x4. Voy a ir al correo, al chat, perdón. Alguien me está indicando algo. Es el x4 menos el x3. Bueno, el x4 es 1 menos un cuarto, menos 3 cuartos. También me da un cuarto. Fíjate como la longitud de cada subintervalo es siempre la misma. Aquí tengo una partición regular. Entonces, sí es una partición regular. En cambio, la I no es regular. Porque si tú haces la diferencia de este con este, ahí te da un cuarto. Pero si haces la última aquí, te da un medio. Entonces, esta es regular. La primera no es regular. Bien, pues, tú calculaste todo eso. ¿Y qué necesitas calcular? Bueno, podemos hacer lo siguiente, a ver. Podemos hacer, esto en general. Calculamos la suma inferior. Vamos a exagerar un poquito. Ah, ya tengo que ir allá, ¿verdad? Se me había olvidado. Claro, un cuarto. Ya, estaba leyendo el chat. A ver. Ya, vamos a hacer una gráfica para que se den cuenta de lo que estamos haciendo. Voy a exagerar un poco, ¿ah? Exagerar un poquito. Oye, aquí me quedó mal esto. Bueno, la parábola, la rectangular azul, tengo una parábola y igual a x cuadrado. Voy a hacer así, estoy exagerando un poco para que se vea nomás, ahí. Y voy a suponer que este es el 0, con negro. Ahí está el 0. Y ahí está el 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy calculando? La mitad es un medio. ¿Está en un medio? Sí. La mitad de la mitad es un cuarto. Ahí. Y ese de aquí va a ser 3 cuartos. Entonces estoy calculando suma inferior. Ya, llamamos una suma inferior. ¿Qué es lo que decía?
Suma inferior. ¿Cuánto es la suma inferior? Esa es la suma inferior. De I variando de 1 a n de f en c sub i por delta x sub i. Lo único que cambia aquí es que el f en c sub i es el mínimo en cada subintervalo. Y el n, bueno, ahí te dicen cuánto vale el n. Bueno. Aquí el n vale 4, ¿no? Dice, ese es el n vale 4. Así que va a ser la suma, si tú quieres, con i variando de 1 a 4, de f en c sub i por delta x. Entonces, es f en c1 por delta x1 más f en c2 delta x2 más f en c3 delta x3 más f en c4 delta x4. Pues bien, calculamos f en c1. El f en c1, lo voy a pintar de rojo aquí, es el mínimo entre 0 y 1/4. Y el mínimo se produce en el límite izquierdo, por lo tanto me va a tener que darme 0 ahí. Me queda 8. 0. Bueno, todo esto vale en 1/4. Si tú quieres, esto va a ser 0 por 1/4. Entonces, el área del primer rectángulo vale 0. Vamos al segundo rectángulo ahora. Entre 1/4 y 1/2. ¿Dónde se produce el mínimo? En la parte izquierda, ¿no? Ahí. Entonces tú calculas esa área. El área de ese rectangulito. Entonces aquí tú tienes que decir f en 1/4 por delta x2 que vale 1/4. Después vas al otro intervalo entre 1/2 y 1/4. Entonces, ¿dónde se produce el mínimo? Entre 1/2 y 3/4, porque ser creciente la función, el mínimo se produce en el lado izquierdo. Ahí. Entonces tú calculas esa área. El área de ese rectángulo. Entonces tendría que ser f en 1/2 aquí por 1/4. Y finalmente, entre 3/4 y 1, evidentemente el mínimo se va a producir en la parte izquierda. Ahí está el mínimo. Y calcula esa área. El área ese es su rectángulo. Entonces va a ser f en 3/4. F en 3/4. Por delta x4, que es 1/4 ahí. Bueno, todo vale en 1/4, así que va a ser 1/4 aquí, y aquí va a ser 0, más el f en 1/4, la f es x², así que tendría que darte un 16 ahí, más, tengo que calcular f en 1/2, entonces tendría que ser 1/4, más, tendría que calcular f en 3/4, sería 3/4, 9, 16. Y con eso tú sacas la cuenta y te da el valor de la suma inferior. Saquen la cuenta, ¿cuánto va a ver? Uno dividido por 16 más 1 dividido por 4 más 9 dividido por 16. Te da eso. Dividido por 4. Te da 0,21 y algo más, ¿no? 21,87. Ya con 3 decimales. Con 4 decimales ya. 875. Ya es el valor que te da para la suma inferior. Veamos la suma superior. Aquí, sí. ¿Está claro, chiquillo, no? Este es un 7. La suma inferior. Veamos la suma superior. Si hacemos el dibujito, y lo mismo que habíamos hecho antes.
¿Está pintado de azul? Sí, de azul. Entonces, aquí tengo la función, que es la x cuadrado. Y, bueno, ahí está el 0 y por aquí el 1. La mitad es un medio. Después tengo un cuarto. Y aquí tengo 3/4. Entonces calculamos la suma superior. Bueno, es lo mismo, fnc1 delta x1. No es lo mismo, ahora tengo máximo, más fnc2 delta x2, más fnc3 delta x3, más fnc4 delta x4. Bien. Veamos, pues, entre 0 y un cuarto. Ahí. Después entre 0 y un medio. Aquí. Entonces, en el primer subintervalo, entre 0 y un cuarto, tienes que buscar el máximo. Evidentemente, el máximo se produce en el extremo derecho. Entonces, vamos a calcular esa área. ¿Cierto? Entonces, tendría que ser f en un cuarto. Por un cuarto. Entonces, va a ser el área del primer rectángulo que estoy considerando ahí. Ahora, el otro, f en c2. Tengo que buscar el máximo se produce aquí. Ahí, al extremo superior. Por lo tanto, voy a calcular esa área. Entonces tendría que ser f, ¿dónde se produce el máximo? F en un medio. Por un cuarto. Más. En el otro pedacito, entre el 1 medio y 3/4, el máximo se produce en 3/4. Ahí. Se calcula el área de ese rectángulo. Entonces aquí te darte f en 3/4 por un cuarto. Y finalmente, en el último rectángulo, el máximo se produce en 1 ahí. Entonces va a calcular esa área. Entonces, esto va a ser f en 1 por un cuarto. Saco factor común un cuarto y escribo, bueno, tengo f en un cuarto más f en un medio más f en 3/4 más f en 1. Acuérdate tú que tu función está elevado al cuadrado tu preimagen. Entonces, sería un cuarto aquí. Y aquí un cuarto al cuadrado, un 16avo. Más un medio al cuadrado, 1 partido por 4. Más f en 3/4 al cuadrado, 9 16avo. Más f de 1 al cuadrado, 1. Si sacamos la cuenta, utiliza la calculadora. 1 dividido por 16 más 1 dividido por 4 más 9 dividido por 16 más 1. Y eso lo divido por 4. Ese numerito me da 0,46 875. ¿Ok? Ahí tendríamos la suma superior y suma inferior. Ahora, si tu región R fuera esta, fuera el área bajo la curva, o sea, el X varía entre 0 y 1, y el Y varía entre 0 y tu función, en este caso tu función vale X cuadrado, y tiene que se le calcula el área bajo la región, o sea, tu región es esta, ¿no? Ahí.
Ahí está el 0, ahí está el 1. Entonces tu R va a ser la región ciudad, esa sería tu R. Entonces el área de la región estaría entre la suma inferior, que es 0.21.875, 0.21.875, debe ser menor o igual al área de la región, y el área de la región tendría que ser menor o igual a 0.468.75. Bueno, si el n fuera más grande, porque aquí tomo que n, tomé yo aquí, n vale 4 nomás. Pero si el n fuera, entre más grande fuera 16, fuera 100, fuera 200, la aproximación de la suma inferior con respecto a la suma superior van a ser mejores. Van a aproximar mejor al área bajo la curva. Bueno, eso es lo que uno quiere, calcular área bajo la curva. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Entonces, vamos a dar una definición. Importante esta definición. Y vamos a dar propiedades. Ya. Definición, entonces. ¿Está claro, no? Sí, me imagino que sí, somos un calculito nada más. Y coloquen los ejes aquí, eje aquí, eje y. Bien. Definición. Bueno, diríamos que una función f definida en un intervalo a b en R es integrable. Bueno, si existe un numerito, si existe un número L en R, existe un número L en R, tal que el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de esta suma de Riemann, de 1 a n, de f en c sub i, por delta x sub i, va este numerito L. Cuando ocurre eso, uno dice que la función es integrable. Ahora bien, cuando este límite existe, este L es único. ¿Alguna observación acá? Observación 1, L es único. Cuando existe es único. Único. Y 2, vamos a dar una notación. Ese numerito L que aparece ahí se define así. Se escribe así. Y se le llama la integral definida. Entonces se llama la integral definida. Entonces cuando el número de partición tiende a 0 y ese se acumula en un numerito L, uno dice que la función es integrable y se define de esa manera. Ahora, A y B se llaman límites de integración. Límites de integración. Lo otro que tengo que decir aquí, bueno, el f de x se le llama el integrando. El integrando. ¿Ok? Ok. El problema es cómo calcular estos límites, ¿no?
no es fácil calcular ese límite. Porque puedo dar algunas observaciones acá. Si uno tiene una partición regular, por ejemplo, y una observación. Si P es una partición regular, bueno, primera observación, que la integral de A hasta B de f de x de x se define como ese límite de la suma de arriba. Ahora, si P es una partición regular, entonces uno podríamos escribir aquí que la integral de A hasta B de f de x de x va a ser el límite cuando n es grande de la suma inferior, que también corresponde al límite cuando n es grande de la suma superior. Cualquiera de los dos. Y hay un teorema que dice que toda función continua es integrable. Toda función continua en AB es integrable en AB. Es integrable en AB. Ok, por ejemplo, la función que acabamos de ver, por ejemplo, tu función f que va a definir un intervalo 0, 1 en R, y la parábola, ¿no? Toma la parábola. Entonces es una función claramente continua. Entonces, como esta f es continua, en AB, en 0, 1, entonces ella es integrable en 0, 1. Entonces f es integrable. En 0, 1. ¿Ok? Bueno, en realidad cuando uno tiene una función que no es continua, salvo en un conjunto finito, vamos a dar una observación, ¿eh? Porque también puede ser integrable. Observación. Si f es continua en AB, excepto en un conjunto finito, donde f tiene discontinuidades de salto, donde f tiene discontinuidades de salto finito,
entre comillas, de salto finito, entonces es integrable. Esta f es integrable. En AB. También puede que no sea continua, pero en aquellos puntos donde no es continua y tiene salto finito, entonces también es integrable. Me explico en un ejemplo. Podría ser así la función, mira. Y también va a ser integrable sin ningún problema. Mira. Puede ser así. Y aquí hay un salto. Supongo que fuera así nomás ya, para no escribir tanto. Ese es A y este es B. Pero hay una discontinuidad en C, una discontinuidad en salto finito. Ahí en C hay una discontinuidad, pero esta sigue siendo integrable, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Porque aquí el punto donde no es continuo es un punto de salto finito. Este saltito, este aquí se llama salto. Ese es un salto finito. Por eso dice aquí, ¿viste? Si f es continua en AB, excepto en un conjunto finito, donde f tiene discontinuidad de salto finito, entonces es integrable. Puede tener más de un salto. Podría ser, bueno, dejémoslo ahí nomás, para qué tanto. X sí. También es integrable, ¿eh? Bien. Vamos a dar algunas propiedades. Bien, vamos a hacer eso. Bueno, por la observación anterior, bueno, una observación, la observación, de hasta aquí vamos a quedar nomás porque lo queda poquito, observación. Bueno, si la función f va a definir un intervalo AB en R, es integrable y positiva, es integrable. Por ejemplo, puede continua y positiva, y f de x mayor o igual que 0, para cada x en el intervalo. Entonces, vamos a suponer eso, ¿eh? O sea, me estoy refiriendo a esto. Tengo el x, tengo el y. Esta función fuera esta, ¿no? Supongo que fuera eso. Entonces aquí está tu intervalo AB. Y tú quieres calcular el área bajo la región. Supongo que esa es la región R. Si f integral y es positiva, entonces el área de la región R se define entonces como la integral desde A hasta B de f de x de x. Por lo que acabamos de ver, ¿no? Se me fue. Eso. Entonces, el área de la región simplemente va a ser, cuando la función integral es positiva, dada por la integral. El problema es cómo calcular ese tipo de integrales. Entonces, en estas clases, que vamos a las siguientes clases, vamos a ver cómo calcular el área o las integrales definidas en realidad. Cómo calcular este tipo de integrales. Dime. ¿Puede retroceder una diapositiva para quiero ver algo? Ya. Más atrás. Más atrás, más atrás. Ahí. Un poco más. Más atrás ya. Voy a dejar